Durante la época dorada del reinado de Salomón, el reino de Israel alcanzó una gloria sin precedentes. Jerusalén brillaba con un esplendor inigualable, como una joya resplandeciente en medio del mundo antiguo, irradiando tanto majestuosidad como poder. La sabiduría de Salomón se había vuelto legendaria, cruzando fronteras y llamando la atención de caravanas que llegaban desde tierras lejanas, trayendo consigo oro puro, fragantes incienso y criaturas exóticas nunca antes vistas. Naciones enteras rendían homenaje y pagaban tributos, reconociendo la grandeza del reino y honrando el majestuoso templo del Señor, una obra arquitectónica construida con una precisión impresionante que se había convertido en el epicentro espiritual de toda la nación. La prosperidad parecía no tener fin, un periodo de abundancia que parecía eterno. Sin embargo, con el paso del tiempo, un cambio profundo comenzó a manifestarse. El corazón de Salomón, que hasta entonces había estado completamente entregado al Dios que lo había colocado en el trono, empezó a desviarse. Enredado en alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras, princesas de pueblos que adoraban deidades diferentes, el rey cedió poco a poco a sus influencias. Estas mujeres trajeron consigo costumbres ajenas y creencias paganas que Salomón permitió que se instalaran, autorizando la construcción de altares dedicados a dioses foráneos en las colinas de la ciudad. Ídolos como Astarte, Milcom y Quemos comenzaron a recibir sacrificios y adoración. El pueblo, desconcertado y confundido, observaba cómo el mismo monarca que había edificado el templo del Dios viviente ahora toleraba y hasta participaba en prácticas idolátricas dentro de su propio territorio. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario, pues eso ayuda a que esta poderosa enseñanza llegue a más personas. Ya que estamos, sigamos adelante. Dios sintió una profunda indignación ante esta traición espiritual. A lo largo del reinado, ya le había advertido a Salomón en varias ocasiones que no debía seguir los caminos de los pueblos paganos, pero su corazón se había endurecido tanto que hizo caso omiso. Como consecuencia, vino el juicio divino. El reino sería dividido. No obstante, por amor a David, su padre, esta división no se daría durante los días de Salomón, sino en el reinado de su hijo. Aunque la vida en el palacio estaba llena de lujo y esplendor, las tensiones internas no paraban de crecer. La belleza y grandeza de Jerusalén escondían el sufrimiento de gran parte del pueblo. Los impuestos impuestos por el rey eran pesados y opresivos, como una carga insoportable, y los hombres exhaustos eran forzados a trabajar en las enormes obras que buscaban engrandecer al monarca y su reino. El esplendor de la ciudad santa se levantaba gracias al sacrificio y sudor de las tribus del norte. En medio de los sirvientes de Salomón destacaba un joven llamado Jeroboam. Su habilidad y dedicación llamaron la atención del rey, quien lo asignó para supervisar el trabajo forzado de las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de la casa de José. El talento natural de Jeroboam para liderar no pasó desapercibido, ni siquiera ante los ojos de lo espiritual. En un día crucial, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Elías, conocido como Elías de Silo. Estaban solos en la ruta, y sin mediar palabra, el profeta, vistiendo un manto nuevo, lo desgarró en 12 partes frente a Jeroboam. Luego le dijo con firmeza: «Toma 10 partes, porque así dice el Señor: arrancaré el reino de las manos de Salomón, y te daré 10 tribus. Solo una parte quedará para su hijo, por amor a mi siervo David, y a la ciudad que escogí, Jerusalén». Este mensaje era contundente y audaz. Jeroboam estaba destinado a gobernar gran parte de Israel, pero no todavía. Salomón seguía en el poder, y al enterarse de la profecía, intentó eliminar a Jeroboam.
Ante la amenaza, Jeroboam huyó a Egipto, donde permaneció exiliado, esperando pacientemente el fin del reinado del monarca. Mientras tanto, a simple vista, el reino aparentaba estabilidad, pero por dentro las grietas se hacían cada vez más profundas. La paz era solo superficial y el fin de una era estaba cerca. Cuando finalmente Salomón murió, su hijo Roboam fue coronado rey en Siquem, ciudad del norte situada en el territorio de Efraín. Aunque Jerusalén era la capital oficial, Siquem tenía un valor simbólico enorme para las tribus del norte que ansiaban ser escuchadas. Representantes de todo Israel se reunieron allí para reconocer al nuevo monarca. Entre ellos estaba Jeroboam, quien regresó del exilio en Egipto tras la muerte de Salomón, convirtiéndose ahora en la voz del pueblo del norte. En ese momento no existía todavía un espíritu de rebelión abierta, sino un clamor sincero por alivio y justicia. Después de años soportando impuestos opresivos, trabajos forzados y un gobierno centralizado en Jerusalén, las tribus pedían un cambio. El pueblo deseaba con fuerza un nuevo comienzo, un nuevo rey que gobernara con sabiduría y justicia. Los ancianos del norte se acercaron a Roboam con una petición clara y directa. Tu padre nos puso sobre los hombros una carga pesada. Pero si ahora alivias ese peso y nos tratas con justicia, nosotros te serviremos con lealtad y fidelidad. Roboam pidió 3 días para meditar sobre su decisión. No era una elección cualquiera. Estaba en juego la unidad de toda una nación. Este era el momento crucial para demostrar sabiduría y sensatez. Primero, el nuevo rey consultó a los ancianos que habían servido a Salomón. Hombres experimentados, conocedores de la política, la ley y el trato con la gente. Con palabras mesuradas le aconsejaron: si te presentas ante este pueblo con humildad, como uno de ellos, hablas con respeto y accedes a sus peticiones, ellos serán tus seguidores por siempre. Era un consejo basado en la prudencia y en una visión a largo plazo, pero Roboam lo rechazó por completo. Luego buscó la opinión de los jóvenes que crecieron a su lado, hombres ambiciosos pero sin experiencia. Estos le dijeron lo contrario: muestra fuerza, responde con dureza. Diles: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los castigó con látigos, yo los heriré con escorpiones. 3 días después, Roboam se presentó ante el pueblo y con un tono autoritario y frío pronunció exactamente esas palabras. No hubo empatía ni consideración, solo arrogancia y dureza. Esto fue la gota que colmó el vaso. Las tribus del norte reaccionaron de inmediato, alzando la voz con furia. ¿Qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos herencia con el hijo de Jesé, ni con sus tiendas, Israel. Fue entonces cuando se rompió la unidad del reino. Un grito de separación resonó entre las tribus. La casa de David fue rechazada como autoridad sobre el norte. Solo Judá y Benjamín permanecieron leales al trono de Jerusalén. Sorprendido y desesperado por contener la crisis, Roboam envió a Sera, el oficial encargado de los trabajos forzados, para negociar con el pueblo. Pero la respuesta fue brutal. El pueblo lo apedreó hasta la muerte. Ante este fracaso, el rey tuvo que huir apresuradamente en su carruaje, escapando por poco con vida. La división estaba sellada. Israel jamás volvería a ser el mismo. Israel dejó de ser un solo pueblo. La unidad se quebró de manera irreversible con la huida de Roboam. Las tribus del norte se reorganizaron rápidamente y en una asamblea realizada en Siquem proclamaron a Jeroboam como su rey. Así nació el reino del norte, compuesto por 10 tribus: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Mientras tanto, en el sur, Roboam conservaba el trono sobre el reino de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. La separación no era solo política, sino también espiritual y cultural. 2 reinos, 2 gobiernos, 2 coronas,
Pero había un problema que preocupaba profundamente a Jeroboam. El templo del Señor permanecía en Jerusalén, dentro del territorio de Judá, y todos los años los israelitas debían subir allí para adorar. El rey temía que al hacer esto los corazones de sus súbditos se volvieran otra vez hacia la casa de David, que la nostalgia por la unidad creciera y que el pueblo terminara rebelándose y regresando a Roboam. Para consolidar su poder, Jeroboam optó por un camino de desobediencia. Mandó construir 2 becerros de oro. Uno colocó en Betel, al sur de su territorio, y otro en Dan, en el extremo norte, y les dijo a su pueblo: Israel, aquí están los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No necesitan ir más a Jerusalén. Además, instituyó fiestas religiosas paralelas a las del templo, designó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y erigió santuarios en los llamados lugares altos, prácticas que estaban prohibidas por la ley del Señor. Aunque todavía invocaba el nombre de Dios, Jeroboam se alejaba cada vez más de sus mandamientos. Fue entonces cuando Dios envió a un profeta desde Judá a Betel, donde Jeroboam oficiaba en el altar. En nombre del Señor, el hombre de Dios clamó contra aquel altar y anunció un juicio divino. El altar se rompería y las cenizas se esparcirían como señal de la condena. Indignado, Jeroboam extendió la mano para ordenar la captura del profeta, pero en ese instante su brazo quedó paralizado. Solo después de que el profeta oró a Dios, la mano fue restaurada. A pesar de este milagro tan evidente, Jeroboam no se arrepintió. Siguió firme en sus caminos de idolatría y rebeldía. El pecado se convirtió en la base sobre la que se edificó el reino del norte. Año tras año, rey tras rey, los gobernantes de Israel siguieron el ejemplo de Jeroboam y arrastraron al pueblo cada vez más profundo en la adoración a ídolos. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam gobernaba sobre Judá. Aunque preservó el templo y la descendencia de David, también permitió que se levantaran altares paganos y toleró prácticas que ofendían al Señor. La división entre los 2 reinos ya no era solo política, sino espiritual. Ambos lados comenzaron a desviarse del camino del Dios que los liberó de Egipto. Aquella nación que una vez cruzó el Mar Rojo como un solo pueblo, ahora caminaba dividida, guiada por reyes más interesados en conservar el poder que en obedecer la voluntad divina. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión entre el norte y el sur se transformara en una amenaza de guerra. Inconforme con la pérdida de las 10 tribus, Roboam reunió un ejército poderoso de 180.000 hombres, escogidos entre Judá y Benjamín. Su plan era claro: marchar contra Israel y restaurar la autoridad de la casa de David sobre todo el territorio. Pero antes de que la guerra comenzara, la palabra del Señor llegó al profeta Semaías, enviado a Roboam con un mensaje firme y claro: no subas a la guerra contra tus hermanos, los hijos de Israel. Regresa a tu casa porque esta división ha sido mi voluntad. Sorprendentemente, Roboam obedeció, canceló el ataque y disolvió su ejército. Esta obediencia evitó una guerra civil en ese momento, pero la paz que siguió fue frágil, llena de desconfianza. Las rutas entre los reinos fueron cortadas y las alianzas rotas. La separación se profundizó con los años. En el norte, Jeroboam siguió consolidando su nuevo gobierno. Fortificó ciudades estratégicas como Siquem y Peniel, distanció aún más su corte de Jerusalén y estableció un nuevo centro de poder con costumbres, sacerdotes y rituales propios. Pero estas reformas trajeron nuevos problemas. Muchos levitas, fieles al culto verdadero y al templo de Jerusalén, comenzaron a abandonar el reino del norte. Se negaban a participar en el sistema religioso distorsionado impuesto por Jeroboam. Fue un éxodo silencioso, pero significativo.
Muchos levitas migraron hacia Judá, llevando consigo no solo sus vestiduras y pertenencias, sino también el conocimiento del servicio sagrado, el respeto por el templo y el celo por la verdadera adoración. A su vez, hombres y mujeres comunes, guiados por una fe profunda, dejaron atrás sus hogares, tierras y todo lo conocido, en busca de adorar al Señor con fidelidad y pureza. En Judá, Roboam inicialmente mostró celo por su pueblo, fortaleció las murallas de Jerusalén, levantó ciudades fortificadas y reorganizó al ejército para proteger a su gente. Durante sus primeros años hubo un esfuerzo genuino por mantener viva la identidad espiritual de la nación, pero con el paso del tiempo ese fervor comenzó a apagarse lentamente. La llama de la fidelidad se fue extinguiendo poco a poco. Roboam permitió que se levantaran santuarios en colinas, postes sagrados y que proliferaran prácticas paganas por todo el territorio de Judá. A pesar de estar más cerca del templo, el corazón del pueblo comenzó a contaminarse espiritualmente. La guerra que se libraba no era solo con espadas y lanzas, sino una batalla por el alma de la nación, por su adoración, por la lealtad al Dios que los había liberado de Egipto. Tanto el norte como el sur afirmaban ser los legítimos herederos de la promesa divina, pero poco a poco ambos se apartaban del pacto hecho en el Sinaí. La rivalidad entre los dos reinos se convirtió en un ciclo interminable de conflictos. Las guerras eran constantes. Tropas cruzaban fronteras, ciudades eran saqueadas y miles de vidas se perdían. Aquellos que una vez marcharon unidos bajo la guía de Moisés, ahora se veían como enemigos. El pueblo elegido estaba dividido no solo por territorios o gobernantes, sino por orgullo, miedo y desobediencia. La herida de la separación nunca sanó. Cada decisión tomada por sus líderes solo profundizaba el dolor. La nación llamada a ser luz entre las naciones ahora tropezaba en la oscuridad de su propia división. Las decisiones de los reyes solo acentuaron la separación. Lo que comenzó con palabras y amenazas se convirtió en una raíz profunda cuyo eco resonaría durante muchas generaciones. Con el tiempo, Jeroboam y Roboam envejecieron en sus respectivos tronos, Jeroboam en el reino del norte, Israel, y Roboam en el sur, Judá. Aunque compartían historia, lengua y la herencia de Abraham, sus caminos espirituales se distanciaban más con cada año. En el norte, Jeroboam gobernaba movido por la inseguridad y el miedo constante a perder el control. Las prácticas que él instauró, altares en Betel y Dan, becerros de oro y sacerdotes fuera de la tribu de Leví, se convirtieron en parte habitual de la vida religiosa. Lo que empezó como una maniobra política terminó siendo una religión falsa, institucionalizada y arraigada. Las peregrinaciones a Jerusalén cesaron y las fiestas del Señor fueron reemplazadas por celebraciones distorsionadas y adaptadas al nuevo sistema. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Comenzó a levantar profetas en medio del reino del norte, voces que denunciaban la idolatría, la injusticia y el alejamiento del pacto sagrado. Sin embargo, Jeroboam endureció su corazón, ignoró las advertencias y persiguió a quienes cuestionaban su autoridad espiritual. Su reinado empezó en rebeldía y terminó en la misma forma, desafiando abiertamente los mandamientos divinos. Al morir, su hijo Nadab heredó el trono, pero la inestabilidad política que Jeroboam sembró pronto mostraba sus consecuencias. En el sur, Roboam también se alejaba del camino del Señor. Tras un período inicial de reformas espirituales impulsadas por levitas y sacerdotes que migraron del norte, tanto el rey como el pueblo comenzaron a descuidar la ley. Surgieron altares en lugares altos por todo Judá, se erigieron imágenes de ídolos y el culto a Astarte y otras divinidades extranjeras se propagó.
En algunas regiones, rituales paganos y prácticas impuras se realizaban dentro del propio territorio de Judá. El pueblo elegido para ser luz entre las naciones empezaba a apagarse, guiado por líderes que prefirieron la conveniencia antes que la fidelidad. Entonces, el juicio de Dios se manifestó visiblemente. En el 5.º año del reinado de Roboam, el faraón Cis de Egipto atacó Judá con un ejército imponente. Las ciudades fortificadas cayeron una tras otra y la amenaza avanzaba hacia Jerusalén. Ante la crisis, Roboam y sus líderes se postraron en temor y reconocieron sus errores, humillándose ante el Señor. El profeta Semaías trajo una palabra de Dios. Porque se humillaron, no los destruiré por completo, pero serán entregados al Egipto como siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes extranjeros. Aún así, el juicio fue severo. Cis entró en Jerusalén y saqueó el templo del Señor y el palacio real, llevándose los tesoros acumulados durante el reinado de Salomón, incluidos los famosos escudos de oro que decoraban la corte. En respuesta, Roboam mandó fabricar nuevos escudos, esta vez de bronce, un cambio sencillo pero simbólico que mostraba una realidad dura. La gloria de Judá comenzaba a desvanecerse. Ambos reinos, Israel al norte y Judá al sur, caminaban por la misma senda. Aunque políticamente separados, compartían el mismo pecado. Habían dejado de confiar plenamente en el Señor. La división, que inició como una disputa de poder, ahora estaba sostenida por una corrupción espiritual profunda. El pueblo elegido estaba partido por fuera y quebrado por dentro. Pero aún, en medio del caos político y la decadencia espiritual, Dios no permaneció en silencio. Mientras los reyes fallaban y el pueblo se perdía, el Señor comenzó a levantar una nueva voz entre los hijos de Israel, los profetas. Estos no provenían de palacios ni linajes sacerdotales, no llevaban coronas ni empuñaban espadas, pero eran hombres comunes escogidos por Dios para hablar en su nombre con autoridad divina. En el reino del norte, estas voces comenzaron a resonar con fuerza. Los profetas surgían como una molestia santa, denunciando la idolatría, la corrupción y la injusticia que asolaban a la nación. Se levantaron para recordar al pueblo quién era el verdadero rey y cuál era el camino de regreso a él. Aunque muchas veces los mensajes de los profetas eran rechazados, su presencia no podía ser ignorada. Una de esas figuras destacadas fue un hombre de Dios que vino desde Judá hasta Betel, en el reino del norte. Con un acto profético valiente, se plantó frente al altar que Jeroboam había construido y proclamó en voz alta: «Altar, altar, así dice el Señor, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos, a los que queman incienso aquí». Esta profecía miraba hacia generaciones futuras, pero dejaba claro desde ese momento que Dios no aprobaba el camino que Israel había tomado. Como señal de que aquella palabra era verdadera, el altar se rompió ante todos y las cenizas cayeron al suelo. Jeroboam, enfurecido, extendió la mano para ordenar la detención del profeta, pero en ese instante su brazo quedó paralizado e inmóvil. Solo después de clamar al profeta y pedir oración, su brazo fue restaurado. Sin embargo, su corazón permaneció endurecido. Jeroboam no se arrepintió, persistió en sus pecados y arrastró a Israel aún más lejos del Señor. Mientras tanto, en el sur, en Judá, los profetas también comenzaron a alzarse. Roboam, que en tiempos de guerra había escuchado la voz de Semaías, ahora se volvía sordo a los llamados del cielo. No obstante, la tradición profética se estaba consolidando. Los profetas no solo hablaban de juicio, sino que también proclamaban esperanza. Anunciaban que, incluso en medio de la rebelión, Dios no había roto su pacto,
que habría restauración para el pueblo si se arrepentía, que el Mesías prometido, el Hijo de David, aún vendría en el tiempo adecuado. Estas palabras empezaron a circular discretamente, de ciudad en ciudad, de boca en boca. Aunque muchos despreciaban a los profetas, había quienes los escuchaban con reverencia. Hombres y mujeres piadosos comenzaron a refugiarse en la palabra del Señor. Ocultos del sistema corrupto, mantenían viva la verdadera adoración y enseñaban a sus hijos la fe de sus antepasados. Dios estaba preparando un remanente. En medio de la idolatría, el caos y la decadencia moral, un pequeño grupo fiel permanecía firme. Mientras los dos reinos seguían su camino de corrupción y orgullo, ese pueblo, muchas veces invisible a los ojos del mundo, mantenía viva la promesa. El Señor, en su fidelidad, mantuvo una pequeña llama encendida. No todo estaba perdido. Aunque la nación se fragmentaba en múltiples pedazos y la división parecía irreparable, la palabra de Dios permanecía intacta y viva entre el pueblo. No se extinguió ni perdió su poder. Más bien, era el preludio de una nueva época en la historia de Israel, el tiempo de los profetas. Estos profetas serían mucho más que simples mensajeros, serían la voz de la conciencia que clamaba en medio del caos y la confusión, una llamada al arrepentimiento y a la esperanza para un pueblo dividido, pero que aún era profundamente amado y cuidado por Dios. Su misión no solo era advertir sobre el juicio inminente, sino también mantener encendida la llama de la fe y la promesa de restauración, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Tras la muerte de Jeroboam, el reino del norte entró en una etapa aún más turbulenta y llena de inestabilidad política. Su hijo Nadab ascendió al trono, pero su reinado fue extremadamente breve y marcado por la incertidumbre. En el segundo año de su gobierno, fue asesinado brutalmente por Baasa, un comandante militar ambicioso y decidido que usó la fuerza para arrebatar el poder. Baasa no solo tomó el trono, sino que, en un acto de extrema crueldad y determinación, exterminó por completo a toda la casa de Jeroboam, cumpliendo así la profecía pronunciada por Ahías, el silonita. Este acto de violencia reflejaba no solo la inestabilidad política, sino también el caos moral y espiritual que había invadido al reino del norte, donde los gobernantes se sucedían por medio de la violencia y la traición, mostrando la profunda decadencia que aquejaba a Israel en ese momento. Este ciclo constante de asesinatos, golpes de Estado y reinados efímeros se convirtió en la triste norma que marcó la historia política de Israel durante ese periodo oscuro. Mientras que en Judá la dinastía de David se mantenía sólida y con un gobierno relativamente estable, el trono del reino del norte era un terreno movedizo donde el poder cambiaba violentamente de manos en un reflejo claro del caos moral, espiritual y social que dominaba a la nación. Esta inestabilidad no solo evidenciaba la falta de liderazgo firme, sino también la profunda corrupción y decadencia que afectaba a todos los niveles del gobierno y la sociedad israelita. Baasa gobernó durante 24 años, un periodo considerable en comparación con sus predecesores, pero tristemente siguió exactamente los mismos caminos destructivos de Jeroboam. No solo mantuvo los becerros de oro que simbolizaban la idolatría instaurada, sino que además preservó las prácticas idólatras y continuó ignorando los repetidos llamados y advertencias que el Señor enviaba a través de sus profetas. Su reinado, aunque prolongado, no trajo renovación ni cambio espiritual alguno, sino que profundizó aún más la caída moral del pueblo. Fue entonces cuando Dios, en su justicia y misericordia, levantó al profeta Jehú, hijo de Hanani, para llevar un mensaje fuerte y claro a Baasa. Con palabras contundentes, Jehú proclamó: así como eliminé a la casa de Jeroboam por su pecado y rebeldía,
haré lo mismo contigo, porque tú también has llevado a Israel al pecado, tu descendencia será completamente exterminada. Esta advertencia divina no solo ponía en evidencia la responsabilidad personal de Baasa en el pecado colectivo del pueblo, sino que también anunciaba la inevitable consecuencia de sus actos y la continuidad del juicio sobre la nación por su alejamiento de Dios. Así sucedió exactamente. El hijo de Baasa, llamado Elá, ascendió al trono de Israel, pero su reinado fue sumamente corto y turbulento. Solo gobernó durante 2 años antes de ser brutalmente asesinado por Sinri, otro comandante del ejército que ambicionaba el poder. En su intento por usurpar el trono, Sinri no dudó en exterminar a toda la casa de Baasa, eliminando así cualquier posible rival o amenaza para su gobierno. Sin embargo, su reinado resultó aún más efímero que el de su predecesor, pues solo duró 7 días. La población, agotada y desesperada tras años de traiciones, derramamientos de sangre y una inestabilidad política constante, comenzó a buscar un líder que pudiera traer orden y estabilidad. Fue entonces cuando se volvieron hacia Omri, un comandante de alta jerarquía militar conocido por su habilidad y liderazgo. La gente apoyó firmemente a Omri como su nuevo rey, confiando en que él podría poner fin a ese ciclo destructivo. Al percatarse de que la derrota era inminente, Sinri tomó una decisión extrema y desesperada. Se encerró dentro del palacio real y, en un acto final de desesperación, prendió fuego al edificio, prefiriendo morir consumido por las llamas antes que enfrentar la captura o la humillación. Con la muerte de Sinri y el apoyo popular a Omri, se abría un nuevo capítulo en la historia del Reino del Norte, aunque las sombras del caos y la corrupción aún persistían en el horizonte. Omri logró imponer un periodo de relativa estabilidad en el Reino del Norte, algo que parecía casi milagroso, dado el caos que lo precedía. Se destacó como un líder militar formidable, capaz de tomar decisiones estratégicas que fortalecieron la defensa y el control territorial del reino. Además, demostró una notable habilidad política para consolidar su poder y ganarse el apoyo de las élites y el pueblo. Una de sus obras más significativas fue la fundación de una nueva capital, Samaria, que no solo tenía una ubicación geográfica estratégica, situada sobre una colina que ofrecía protección natural frente a invasores, sino que también se beneficiaba de rutas comerciales que facilitaban la prosperidad económica y el intercambio cultural. Este movimiento fue clave para reforzar la presencia y la autoridad del Reino del Norte durante su mandato. Sin embargo, aunque Omri tuvo éxito en términos políticos y militares, no logró traer progreso espiritual al pueblo. Por el contrario, agravó aún más la situación religiosa del reino. Durante su gobierno, el sistema pagano que se había establecido desde los días de Jeroboam fue fortalecido y expandido, convirtiéndose en una estructura más arraigada y difícil de erradicar. La idolatría creció sin freno, con la proliferación de cultos y prácticas que alejaban a Israel de la verdadera adoración a Dios. Este crecimiento de la falsedad religiosa fue un paso más hacia el juicio divino, aunque a simple vista el reino mostrara una estabilidad y prosperidad que ocultaban el deterioro espiritual profundo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Tras la muerte de Omri, su hijo Acab ascendió al trono de Israel, y su reinado marcó uno de los períodos más oscuros y lamentables en la historia del pueblo de Dios. Acab no solo continuó con las prácticas idolátricas de su padre, manteniendo los becerros de oro que Jeroboam había introducido, sino que fue mucho más allá en su desviación espiritual. Formalizó y promovió abiertamente el culto a Baal, una deidad cananea asociada con la fertilidad, la lluvia y las cosechas, convirtiendo este culto en la religión oficial del reino. Esta decisión tuvo consecuencias devastadoras, no solo por el alejamiento de Dios que representaba, sino también porque implicó la influencia directa de Jezabel,
su esposa y princesa de Tiro, quien era una ferviente adoradora de Baal y que usó su posición para imponer estas prácticas paganas con mano dura y persecución de los profetas de Yahvé. El reinado de Acab y Jezabel sería recordado como un periodo de gran corrupción moral y espiritual, una etapa en la que Israel se hundió profundamente en la idolatría y la injusticia. Su esposa Jezabel, hija del poderoso rey de Tiro, era una ferviente y fanática devota de ese culto pagano, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más peligrosas, influyentes y temidas dentro del reino. Su presencia no solo marcó un cambio radical en la política y religión de Israel, sino que también desató una ola de persecución brutal contra los profetas del Señor. Bajo su mandato, muchos de estos mensajeros de Dios fueron asesinados cruelmente, mientras otros se vieron forzados a esconderse para salvar sus vidas, creando un clima de miedo y opresión que sofocaba cualquier voz contraria a la idolatría oficial. El nombre de Yahvé, el Dios verdadero, fue silenciado en el reino del norte. Su adoración fue desplazada por la proliferación desenfrenada de altares dedicados a Baal, que se multiplicaron por toda la tierra como símbolos de la apostasía. Aunque el reino mostraba un crecimiento militar significativo y una prosperidad económica aparente, esta fachada oculta no podía disimular la profunda corrupción moral que se había instaurado, ni la decadencia espiritual irreversible que consumía al pueblo desde adentro. Israel se presentaba fuerte ante sus enemigos, pero en realidad estaba desmoronándose y perdiendo su esencia espiritual. Fue precisamente en medio de este panorama sombrío y turbulento que Dios decidió levantar a uno de sus mensajeros más grandes y poderosos, Elías, el Tisbita. Su nombre mismo llevaba la poderosa declaración que Israel había olvidado hace tiempo: mi Dios es el Señor. Sin previo aviso y con una valentía asombrosa, Elías se presentó ante el trono de Acab y lanzó una declaración audaz e irrevocable: tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, ante quien estoy, no caerá rocío ni lluvia en estos años, salvo por mi palabra. Esta profecía no solo desafió el poder político y religioso de la época, sino que también marcó el inicio de un tiempo de juicio divino que sacudiría los cimientos mismos de Israel. Con esa poderosa palabra, los cielos se cerraron completamente. Los campos se tornaron áridos y secos. Los ríos que antes daban vida a la tierra desaparecieron sin dejar rastro, y una hambruna devastadora comenzó a extenderse por todo el reino, afectando a miles de personas y animales. Era como si la tierra misma estuviera sumida en un profundo luto, privada de su fertilidad natural, esperando con paciencia un arrepentimiento sincero que lamentablemente nunca llegó. En lugar de reconocer la gravedad del juicio divino que caía sobre él y su pueblo, Acab desvió toda su furia y resentimiento contra Elías, acusándolo injustamente de ser el causante de aquella terrible sequía y calamidad. Pero Dios, fiel a su cuidado y protección, no dejó solo a su profeta en medio de aquella crisis. Primero lo condujo al arroyo de Kerit, un pequeño cauce donde, milagrosamente, cuervos enviados directamente desde el cielo le traían pan y carne fresca cada día, asegurando su sustento en tiempos de adversidad. Cuando finalmente el arroyo se secó por completo, Dios guió a Elías hacia Sarepta, una humilde aldea situada fuera de las fronteras de Israel, donde una viuda pobre, movida por la providencia divina, lo alimentó y cuidó mediante un milagro continuo. La harina y el aceite en aquella casa nunca se agotaron, permitiendo que el profeta sobreviviera durante aquel período difícil. Durante 3 años y medio, el cielo permaneció cerrado, sin dejar caer ni una sola gota de lluvia. El pueblo sufría intensamente, mientras los ídolos a los que habían entregado su fe permanecían en absoluto silencio. Baal,
el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad, no respondió a sus clamores ni mostró ningún poder. Y ese silencio elocuente resonaba con fuerza gritando una verdad innegable. Yahvé es el único Dios verdadero, el único que sostiene y da vida. Entonces el Señor volvió a hablar con Elías, enviándolo de regreso ante el rey Acab para enfrentar la crisis y traer un mensaje decisivo. Tras años de sequía, silencio y sufrimiento, llegó el momento de una confrontación directa que marcaría un antes y un después en la historia espiritual de Israel. Elías lanzó un desafío audaz y claro al rey. Reúne a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, aquellos que se alimentan de la mesa de Jezabel. Lo que ocurrió en ese lugar se convertiría en uno de los episodios más memorables, impactantes y decisivos de toda la historia espiritual de Israel. Frente a una multitud expectante reunida en las laderas del monte, Elías alzó su voz con firmeza y desafió a todos con una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Hasta cuándo van a vacilar, dudando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo con todo su corazón, pero si es Baal, síganlo a él. Con esa pregunta, el desafío estaba planteado y no había vuelta atrás. Los profetas de Baal prepararon con esmero su altar, colocaron el sacrificio y comenzaron a clamar fervientemente. Desde la salida del sol hasta el ocaso, gritaban con desesperación, danzaban frenéticamente y hasta se cortaban con cuchillas para llamar la atención de Baal, implorando que enviara fuego desde el cielo para consumir su sacrificio. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Ni voz, ni señal, ni fuego descendieron. El silencio era absoluto, dejando claro que Baal no tenía poder alguno frente al Dios verdadero. Con tranquilidad y determinación, Elías se acercó al altar del Señor y con gran cuidado comenzó a reconstruirlo usando 12 piedras, una para cada tribu de Israel, simbolizando la unidad y el pacto del pueblo con Dios. Luego, organizó la leña con precisión, preparando el sacrificio para el desafío que estaba a punto de llevar a cabo. Pero antes de continuar, dio una orden poco común y sorprendente. Llenen 4 cántaros con agua y derrámenla sobre el altar. Y así lo hicieron, vertiendo el agua lentamente y con cuidado. Este proceso se repitió 3 veces, hasta que todo el altar quedó completamente empapado, incluyendo la leña, las piedras y el suelo alrededor, creando una escena que parecía imposible para que un fuego pudiera arder. Después de preparar todo con este detalle inusual, Elías levantó la vista hacia el cielo y elevó una oración ferviente y sincera. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, te pido que hoy muestres claramente que tú eres el único Dios verdadero en Israel. Que todo lo que he hecho sea para tu gloria y que quede claro ante este pueblo que yo soy tu siervo, obedeciendo tu mandato. En ese momento, toda la atención estaba puesta en la fe y la confianza de Elías, mientras esperaba la respuesta divina que demostraría, una vez más, el poder y la fidelidad del Dios de Israel frente a la impotencia de los ídolos. En ese preciso instante, el fuego del Señor descendió con poder desde el cielo, iluminando todo a su paso. Con una fuerza impresionante, consumió completamente el holocausto, la leña cuidadosamente dispuesta, las piedras del altar, el agua que corría por la zanja alrededor e incluso el polvo seco del suelo, dejando claro para todos los presentes que el Dios verdadero tenía autoridad absoluta sobre la creación. Esta manifestación espectacular no solo fue un milagro, sino una demostración abrumadora e innegable del poder divino que contrastaba con la impotencia de los ídolos. El pueblo, maravillado y temeroso, cayó rostro en tierra en un acto de humildad y reconocimiento, y juntos proclamaron con voz unánime y ferviente: «El Señor es Dios».
El Señor es Dios. Esta confesión colectiva marcó un momento decisivo, un punto de inflexión espiritual para Israel. Ese mismo día, los profetas de Baal, que habían desafiado al verdadero Dios, fueron juzgados con justicia y ejecutados, poniendo fin a su influencia maligna en el reino. Después de este acontecimiento trascendental, Elías ascendió a la cima del monte Carmelo y oró nuevamente, buscando la bendición y la restauración del pueblo. En el horizonte apareció una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, que poco a poco creció hasta llenar el cielo con nubes oscuras y prometedoras. Finalmente, la lluvia comenzó a caer, poniendo fin a la sequía devastadora que había durado 3 años y medio, restaurando la vida y la esperanza a la tierra y al pueblo de Israel. Dios había hablado con autoridad suprema. Su respuesta llegó con fuego del cielo, una señal indiscutible de su poder y soberanía. Con esa manifestación, Dios no solo mostró su fuerza, sino que restauró el temor reverente en el corazón del pueblo, recordándoles quién es el verdadero Señor. Sin embargo, esta historia, llena de poder y milagros, aún no había concluido. Cuando Jezabel, la implacable reina y esposa de Acab, se enteró de lo sucedido en el monte Carmelo, la muerte de sus profetas y la humillación pública de su dios Baal, se llenó de ira y juró vengarse matando a Elías. El profeta que una vez enfrentó con valentía a reyes poderosos y multitudes enteras, ahora se convertiría en un fugitivo perseguido, huyendo para salvar su vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría y plan perfecto, aún no había terminado su obra con Elías. El profeta huyó al desierto, agotado física y emocionalmente, abatido por la soledad y el peso de la batalla espiritual que acababa de librar. Después de ese gran enfrentamiento, el silencio se convirtió en su único compañero, y la sombra amenazante de Jezabel lo sumergió en un valle profundo de desesperanza y desaliento. Fue un momento oscuro para Elías, en el que la fuerza humana parecía llegar a su límite, pero la obra divina aún continuaba, preparando un camino de renovación y esperanza. Debilitado y abatido, Elías se refugió bajo la sombra de un arbusto, donde en un momento de profunda desesperación pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose abrumado por el peso de la soledad y la batalla espiritual que había enfrentado. Pero el Señor, en su infinita gracia y misericordia, no lo abandonó. En medio de ese desierto inhóspito, Dios lo sostuvo de manera milagrosa, enviando pan recién horneado preparado por ángeles y agua fresca que le permitió reponer fuerzas y seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Bajo la guía divina, Elías emprendió un viaje arduo que duró 40 días y 40 noches, caminando sin descanso hasta llegar al monte Horeb, conocido también como la montaña de Dios, un lugar sagrado donde esperaba encontrar consuelo y una nueva dirección para su vida y misión. Allí, resguardado dentro de una cueva, Elías aguardaba una manifestación divina que le indicara el camino a seguir en medio de la oscuridad. Y entonces el Señor se manifestó, pero no lo hizo de la manera espectacular que muchos esperarían. No apareció en el viento fuerte que sacude montañas, ni en el terremoto que estremece la tierra, ni en el fuego que consume todo a su paso. Más bien, Dios se reveló en un susurro suave y delicado, un sonido apenas perceptible que rompió el silencio profundo del desierto. Fue en ese momento íntimo y lleno de calma cuando Dios habló al corazón de Elías con palabras llenas de esperanza y consuelo. No estás solo. Este mensaje poderoso reafirmó la presencia constante de Dios, incluso en los momentos más oscuros y solitarios, recordándole a Elías que su obra aún continuaba y que él no estaba abandonado ni olvidado. Aunque parecía que todo estaba perdido y que el pueblo de Israel había caído en una apostasía generalizada,
aún existía un remanente fiel. Se calculaba que alrededor de 7.000 personas en todo Israel no se habían doblegado ante Baal ni habían besado su imagen idolátrica. Este grupo reducido, aunque muchas veces invisible a los ojos de la mayoría, representaba la esperanza viva que Dios siempre preserva en medio de la oscuridad y el caos espiritual. Su fe y lealtad al verdadero Dios mantenían encendida la promesa de restauración y renovación para la nación. Mientras el reino del norte enfrentaba esos confrontamientos espirituales explosivos y decisivos con Elías, la voz profética de resistencia y llamado al arrepentimiento, en el sur, en Judá, el declive espiritual avanzaba de manera más silenciosa, pero igualmente constante. Aunque no con la misma intensidad, la corrupción, la idolatría y la falta de fidelidad también se infiltraban poco a poco, erosionando la fortaleza espiritual de la nación del sur. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abías ascendió al trono de Judá, enfrentándose a un legado complicado y a la responsabilidad de liderar en tiempos difíciles. Gobernó solo durante 3 años, un periodo breve pero significativo. Durante su reinado mostró momentos de valentía y coraje en el ámbito militar, defendiendo su reino frente a las amenazas externas, pero a pesar de estas cualidades, su corazón no fue plenamente fiel al Señor. Su compromiso espiritual fue parcial y su gobierno estuvo marcado por la ambigüedad entre la lealtad a Dios y las prácticas que se alejaban de su voluntad, reflejando la lucha interna que vivía el pueblo de Judá en ese momento crucial de su historia. Después de Abías, ascendió al trono Asa, un rey que marcó un cambio significativo en la historia de Judá, trayendo consigo un tiempo de renovación espiritual y esperanza para el pueblo. Asa emprendió una reforma profunda y valiente, eliminando ídolos que habían contaminado la adoración verdadera, destruyendo altares paganos que se habían levantado en la tierra y tomando decisiones audaces que mostraban su compromiso con Dios. Uno de los actos más impactantes de su reinado fue destituir a su propia madre del cargo de reina madre, debido a que ella había promovido la creación y adoración de una imagen vergonzosa que contradecía la voluntad divina. Este gesto reflejó la seriedad con la que Asa abordó la purificación espiritual de Judá. La fidelidad de Asa fue reconocida y honrada por Dios, y durante muchos años su reinado se caracterizó por la paz, la estabilidad y una recuperación en el camino de la verdadera adoración. Sin embargo, hacia los últimos años de su vida, Asa comenzó a desviarse de esa confianza plena en Dios y empezó a depender más en alianzas humanas y políticas que en la dirección y provisión divina. Cuando Judá enfrentó una amenaza significativa proveniente del reino del norte, en lugar de acudir primero al Señor en busca de protección y guía, Asa decidió buscar ayuda militar y política en el rey de Siria. Esta decisión fue un error grave que puso en peligro la integridad espiritual y política de Judá. Por esta razón, el profeta Hanani se presentó ante Asa para confrontarlo con un mensaje claro y severo, señalando su falta de fe y dependencia equivocada. Pero, en lugar de aceptar la corrección con humildad y arrepentimiento, Asa reaccionó con ira y obstinación. Enfurecido por la reprensión, encarceló al profeta y comenzó a oprimir a una parte significativa de su pueblo, demostrando una actitud de terquedad y orgullo que marcaría el final de su reinado. Su cierre estuvo teñido por esa falta de humildad y la dureza de corazón, que contrastaba con los años iniciales de renovación y devoción. Al morir, su hijo Josafat heredó el trono, y con él llegaría un nuevo capítulo en la historia de Judá, de alianzas arriesgadas, pero también de milagros y dependencia renovada. Josafat fue un rey que temía a Dios,
Durante su reinado, Josafat fortaleció la enseñanza de la ley del Señor en todo Judá y promovió reformas espirituales profundas. Envió levitas y sacerdotes a las ciudades para instruir al pueblo. Estableció la justicia como un valor central y condujo a la nación hacia un periodo de paz, estabilidad y respeto con las naciones vecinas. Sin embargo, incluso los reyes piadosos pueden cometer errores, y Josafat no fue la excepción. Cometió dos que tendrían consecuencias profundas. El primero fue una alianza familiar con la casa de Acab. Su hijo Jehoam se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esta unión conectó el trono de Judá con el corazón idólatra del reino del norte. El veneno espiritual que Jezabel había esparcido en Israel comenzó silenciosamente a infiltrarse en Judá. El segundo error fue militar. Josafat aceptó marchar junto a Acab en una campaña contra Ramot de Galaad, a pesar de que un profeta del Señor le advirtió que aquella alianza era imprudente. En el campo de batalla, Acab murió por una flecha aparentemente casual, pero cargada de juicio divino. Josafat sobrevivió por misericordia divina. Al regresar a Jerusalén, fue confrontado por el profeta Jehú, hijo de Hanani, con una palabra dura y directa: ayudas a los impíos y amas a los que odian al Señor. Por eso vino sobre ti la ira de Dios. A pesar de esto, Josafat se arrepintió y redobló sus esfuerzos por restaurar la justicia, fortaleciendo las instituciones espirituales y reorganizando los tribunales, nombrando jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. A cada uno les recordaba: juzguen con justicia, porque no juzgan en nombre de hombres, sino del Señor. Al final de su vida, a pesar de sus errores, Josafat dejó un legado de temor a Dios y una estructura espiritual sólida. Pero después de su muerte, ascendió al trono su hijo Joram, y con él llegó la ruina. Influenciado por su esposa Atalía, Joram rompió por completo la alianza de fidelidad con el Señor. Para asegurar su poder, asesinó a todos sus hermanos, eliminando cualquier posible rival de la línea de David. Luego restauró la idolatría en Judá, siguiendo los perversos pasos de la casa de Acab. El reino que Josafat había fortalecido espiritualmente comenzó a inclinarse ante los ídolos que antes habían sido destruidos. El juicio de Dios no tardó en llegar. Durante el reinado de Joram, estalló una revuelta entre los filisteos y árabes, quienes invadieron Judá, saquearon el palacio real y se llevaron los tesoros y los hijos del rey. Joram quedó herido física y espiritualmente. Una enfermedad dolorosa lo consumió hasta su muerte, y cuando falleció no fue llorado. Su reinado, marcado por traición, idolatría y sangre, terminó en vergüenza. Judá, que había conocido momentos de renovación y esperanza bajo reyes como Asa y Josafat, comenzó a recorrer un camino oscuro, envenenado por alianzas con el norte y por las influencias de Jezabel y su casa. La división, que al principio era solo política, se convirtió en algo espiritual. El pecado se infiltró en las estructuras, costumbres e incluso en la adoración. Tanto Israel como Judá seguían caminos separados no solo por fronteras geográficas, sino también por su postura ante el Dios del pacto. En el reino del norte, la sucesión de reyes se convirtió en un ciclo vicioso de violencia, idolatría y corrupción. Tronos eran tomados por la fuerza, familias reales exterminadas. Con cada nuevo gobierno, el pueblo se hundía aún más. A pesar de todo, Dios no desistió. En su misericordia levantó profetas que clamaron por arrepentimiento. Hombres como Jonás, Amós y Oseas. Denunciaron la injusticia, el adulterio espiritual, la explotación de los pobres y la falsa religiosidad, y advirtieron sobre el juicio que vendría, pero el pueblo no quiso escuchar. Se mezclaron con las naciones paganas alrededor, abandonaron la ley, adoraron ídolos de madera y piedra,
cambiando la verdad del Dios vivo por rituales vacíos. Olvidaron quién los sacó de Egipto, quién abrió el mar y quién les dio la tierra prometida. La paciencia divina fue grande, pero no eterna. Uno de los momentos más trágicos en la historia de Israel ocurrió durante el reinado de Oseas, el último rey del reino del norte. Para entonces, Israel ya era una sombra de lo que había sido, debilitado, corrompido por dentro y constantemente sometido por Asiria, una potencia creciente en el mundo. Finalmente, en el año 722 a.C., el imperio asirio, liderado por Salmanasar y luego por Sargón II, sitió la capital Samaria. El cerco duró 3 largos años. Cuando finalmente cayó, no fue solo una derrota militar, sino el fin de una nación. El reino del norte, nacido de la rebelión y que rechazó el templo del Señor en Jerusalén, fue disuelto. Miles de israelitas fueron deportados a tierras lejanas como Calá, Rabor y las ciudades de los medos. En su lugar, los asirios trajeron extranjeros para repoblar la región. De esa mezcla nació un nuevo pueblo, los samaritanos, que no conocían al Dios de Israel y practicaban una fe sincrética, mezclando rituales paganos con fragmentos de la ley. La causa de este juicio era clara: el pueblo había abandonado el pacto. Oseas, Amós y muchos otros profetas avisaron, pero fueron ignorados. El propio libro de Reyes lo registra claramente. Y el Señor removió a Israel de delante de su rostro, como había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas. En el sur, en Judá, la tragedia se observaba con temor, pero los vientos de la desobediencia también soplaban allí. Tras Joram, vinieron Acazías y luego Atalía, la única mujer que usurpó el trono de Judá. Determinada a destruir la línea davídica, persiguió a los descendientes reales, pero Dios preservó su promesa. El pequeño Joás fue salvado y escondido en el templo por Joiada, el sacerdote. Cuando Joás creció, fue proclamado rey y bajo la influencia de Joiada intentó restaurar la verdadera adoración. Sin embargo, aunque hubo reformas ocasionales, la idolatría siempre regresaba. El pueblo se volvía al Señor solo por un tiempo. Sus corazones permanecían divididos. Dios envió nuevamente profetas a Judá. Hombres como Isaías y Miqueas alzaron su voz clamando al pueblo: si no se arrepienten, sufrirán el mismo destino que Israel. La división que comenzó siglos atrás con Salomón y Jeroboam se había convertido en una señal eterna. Cuando el pueblo de Dios se aparta de su Señor, pierde su identidad, su propósito y su destino. Pero incluso ante tanta ruina, la tierra aún no estaba perdida. Dios había hecho una promesa, una alianza eterna con David. No te faltará descendiente en el trono. El reino del norte había desaparecido. Judá pronto sería llevado al exilio, Jerusalén saqueada, el templo destruido y el pueblo disperso entre las naciones. Pero la línea de David sobreviviría, y con ella una esperanza silenciosa que seguía brillando incluso en medio del juicio, porque Dios nunca olvida sus promesas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido con quienes aman la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad. El silencio de Dios nunca es abandono, sino preparación. Un día, de esa línea quebrantada nacería un rey diferente. No sería un monarca que gobernara solo sobre Judá, ni únicamente sobre Israel, sino un rey destinado a reinar sobre todas las naciones. Un rey que vendría no para dividir, sino para unir, no para dominar con poder, sino para gobernar con justicia, misericordia y verdad. Su nombre sería Jesús, el Mesías prometido. Él no vino solamente para restaurar un trono terrenal, sino para establecer un reino eterno que jamás será destruido.